Taller de Salud Emocional, con el auspicio de Impala Terminals. Es una producción de Fundación Integración Comunitaria. Hola a toda la familia del Taller de Salud Emocional. Mi nombre es Carolina Flores y soy la psicóloga encargada en llevar a cabo este taller con todos ustedes. Este video viene a ser un repaso súper rápido de lo que estuvimos aprendiendo con los menores en casa durante estas semanas. Y son muchas las cosas que hicimos, aprendimos mediante juegos, dinámicas, etc. Fue muy divertido. Pero es importante que así como los menores aprenden en conjunto conmigo, también es bueno que los papis aprendan con sus hijos. Por eso hoy día vamos a repasar muy brevemente 2 puntos muy importantes que se aprendieron en estas semanas. El primer punto es la responsabilidad versus la culpa. Cada vez que sucede un problema, es normal que todos nosotros busquemos a un culpable, a una culpable. Esto no está mal, nos da un sentido de justicia. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que estamos en casa y vemos a 2 hermanos y uno de ellos ha cogido algo de la otra persona. Puede que sea algo delicado, lo ha roto, lo ha arrugado y queremos justicia. Vamos con el culpable y ejercemos un castigo. Entonces, los hermanos tienen una pelea. En cada uno de estos escenarios se ha visto una situación difícil en la que nos enfrentamos todos los días. Es una costumbre enseñada por nuestros papás, nuestros abuelos, que lo primero que debemos enfocarnos es encontrar un culpable. También es una manera de sentirnos mejor. Nadie quiere sentirse culpable por algo que no hizo. Y he visto incluso gente que echa la culpa a otros por cosas que sí hizo, pero no importa. Cuando nosotros hacemos eso, sentimos justicia, nos sentimos bien. El problema con solamente encontrar culpables es que no nos enfocamos en una solución, porque enfocarse en una solución implica asumir responsabilidades. Y no siempre es algo cómodo, es algo bonito, es algo justo, ni nada por el estilo. Veamos cómo lucirían esos ejemplos si es que ahora, además de encontrar un culpable, si quieren darle un castigo, además asumimos la responsabilidad. Pues pongámonos en el escenario que encontramos nuevamente a 2 hermanos que tienen el mismo problema. Sin embargo, tenemos a una persona responsable de la dinámica familiar. En este caso, ¿quién es el padre? El padre, en este caso, que está cerca de los 2 hermanos, se encargará de mediar esta situación y también enseñará a asumir responsabilidades a los hermanos para que cuiden sus cosas y puedan prevenir esta problemática para un futuro. De esa manera se puede encontrar una solución y de hecho se evita una pelea. ¿Qué cambiaría? Y eso es justamente lo que los menores en casa aprendieron en nuestros talleres. La diferencia entre el resultado cuando solo te enfocas en echar la culpa o cuando además asumes esta responsabilidad. Se dieron cuenta que echar la culpa o la culpa y la responsabilidad no siempre caen en la misma persona. Puede que suceda con diferentes personas en una misma situación. Por ejemplo, en esos casos, la culpa la tenía una persona, pero la responsabilidad de hacer un cambio o hacer algo al respecto era de otra. Y como dije, no siempre es algo justo, no siempre es algo cómodo. Encontrar la responsabilidad no es buscar justicia, pero es lo único que va a permitir un resultado diferente. Y para poder aplicar lo que acabamos de aprender, vamos a hacer una actividad en conjunto, en familia. Imaginemos que en la casa alguien ha roto algo. Puede ser
que haya roto un vaso, que haya roto un plato, algo que incluso podría ser peligroso si es que una persona está cerca y no tiene cuidado. Entonces nos ponemos en este escenario. En este escenario hay una persona culpable, la persona que se encargaba de sostener, la persona que colocó este bien, la persona que colocó este plato, este vaso en un lugar quizás peligroso, etc. Encontramos ya al culpable o la culpable en casa. Pero, ¿de quién es responsabilidad proponer una solución para que esto no vuelva a pasar? ¿De la mamá? ¿Del papá? ¿De los hijos? ¿O de toda la familia? Respondan, por favor. Listo, ya hicimos esta actividad y ahora vamos a repasar el segundo punto que aprendimos durante esta semana. Siempre nos dicen o nos recomiendan que debemos encontrar la forma de controlar nuestras emociones. Lo complicado es que no nos dicen cómo. ¿Cómo llegar de estar sumamente furioso a estar más calmado? Nos dicen respira, cuenta hasta 3. Pero nosotros sabemos que en esos momentos de furia o de suma tristeza, etcétera, otras emociones, es muy difícil controlarse. Es muy difícil recordar estos tips y aplicarlos. Y muchas veces, cuando la emoción está muy alta, estos ni siquiera son efectivos. Para eso, hay una serie de pasos que podemos llevar a cabo en pro de poder controlar nuestras emociones. Y el primer paso, siempre el primer paso, será identificar la emoción. Y para poder identificar la emoción, hicimos un ejercicio con todos los menores en casa. Lo más importante en reconocer una emoción es saber qué se siente, cómo luce. Entonces, nosotros trabajamos 2 emociones principalmente: el enojo y la tristeza. Y para poder identificarla, utilizamos un termómetro de las emociones. En este termómetro de las emociones, conocimos que las emociones no necesariamente se presentan siempre con la misma intensidad. Sentir una tristeza, por ejemplo, porque algo no te salió bien, no es lo mismo que sentir una tristeza por la pérdida de la vida de un familiar. Son intensidades diferentes y se sienten y se viven de manera diferente. Entonces, utilizamos este termómetro para que cada uno de sus hijos, dentro de su propia experiencia, pueda identificar cómo se siente la emoción en los diferentes niveles. Por ejemplo, cuando uno siente la emoción del 1 al 3, del 1 al 4, es una emoción bastante básica, simple, no hay necesidad de aplicar ninguna técnica para controlarla, porque es bastante fácil de controlar. No es una emoción intensa. Ellos además reconocieron, por ejemplo, cómo se siente el cuerpo cuando la emoción está así de baja intensidad. Cómo se ven los pensamientos, cómo es que escuchan los pensamientos. Me siento triste, esto mejor no hubiera pasado, etc. También reconocimos cómo es que luce la cara de alguien que está triste en estos niveles bajos. Hicimos exactamente el mismo ejercicio con los niveles un poco más altos. ¿Qué pensamientos cruzaron por su cabeza cuando el enojo, la tristeza estaba en niveles más altos? ¿Cómo luce el rostro de alguien que tiene esa emoción a estos niveles más altos? Entonces trabajamos paso a paso qué factores podemos utilizar para identificar nuestras emociones en estos niveles. Y por último conocimos los niveles más altos, que viene a ser el nivel 9 y 10. Estos niveles son muy peligrosos porque la posibilidad de control es muy bajo. Ahí hemos casi perdido el control. Nos encontramos en una crisis. Aquí la vida está en peligro. Nuestra integridad física está en peligro.
Cuando alguien siente una tristeza, por ejemplo, de nivel 10, nivel 9, situaciones como hacerse daño o incluso atentar contra la vida de uno mismo se dan con cierta normalidad. Por ejemplo, si encontramos a alguien con un enojo de nivel 9 o 10, es probable que sienta tanta furia y tanta ira que haga daño a otras personas, mediante golpes, utilizando instrumentos para hacer daño, incluso armas. Entonces, cuando nuestras emociones están así de intensas, es muy importante que las acciones que tomemos sean simples y fáciles de recordar. Así que al ser un peligro para nosotros y para otros, necesitamos espacio para aplicar las técnicas que después les voy a enseñar. Estas nos ayudarán no a desaparecer la emoción, pero al menos bajarla a un nivel, por ejemplo 8, quizás hasta 7, en la que podamos tener mucho más control de esa emoción y salir de la zona de peligro. Entonces, hemos podido tener una guía para identificar cada una de estas emociones. Sus hijos ya hicieron este trabajo, así que ahora ustedes van a hacer lo siguiente. Escojan una emoción. Puede ser tristeza, puede ser enojo. ¿Con cuál de las dos emociones les gustaría trabajar ahora? Y después de que hayan cogido una de estas emociones, por favor, hagan lo siguiente. Una vez escogida la emoción, pondremos qué hacen, qué dicen y qué piensan en cada nivel de intensidad. ¿Qué pienso, digo y hago cuando tengo el enojo alto, medio o bajo? Desarrollemos. Nosotros en cada uno de estos talleres estamos dando actividades bastante sencillas como las que acaban de hacer. Si es que ustedes hacen estas actividades, cualquiera de las dos, y le toman foto y me lo mandan por WhatsApp a este número, podrán ganar sus monedas virtuales. ¿Y qué es eso? Son símbolos de que han realizado una actividad que les sirve para aprender y mejorar su vida. Estas monedas virtuales se acumulan con cada actividad que realice la familia, ya sea ustedes mediante este video, los padres de familia exclusivamente, por ejemplo en la escuela de padres, o los alumnos durante sus participaciones en nuestros talleres. Esto permitirá que al final del año, con todas las monedas virtuales que han coleccionado, puedan ganar un premio. Este premio es proporcional a las monedas que han ganado. Así que mientras más monedas tengan, mejor el premio será. Sé que algunos de ustedes ya han participado en años anteriores con esta misma dinámica y saben los tipos de premios que damos. Muchos han quedado muy contentos y felices. Así que les recomiendo de manera personal que se den un tiempo para realizar estas actividades muy sencillas que además les sirven para la vida y que les permitirán ganar un premio. Y espero que hayamos aprendido juntos en este video taller de repaso en la que podemos, tanto como los menores, aprender con el resto de la familia. Solo así podremos crear un cambio. Así que hagamos este pequeño esfuerzo. Ha sido un gusto tenerlos aquí por primera vez durante este año y nos seguiremos viendo el resto del año. Una vez al mes estaremos juntos repasando algunas cosas que aprendimos de manera presencial o virtual con cada uno de ustedes. Ha sido un gusto tenerlos y nos volveremos a ver. ¡Chao! Cuídense.